Gracias, Melissa. Gracias, Oscar. Efectivamente, como ustedes bien lo indican, nos acompaña don Antonio Álvarez de Santi. Él es el candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional, a quien le damos, por supuesto, las gracias de estar aquí con nosotros, don Antonio. Entremos en materia en algo muy importante. Decía don Oscar Arias ahora, que, bueno, no es nuevo para nosotros el tema de cuán disfuncional es la democracia en Costa Rica con una fragmentación tan grande de partidos que no logran ponerse de acuerdo. ¿A qué apostamos, don Antonio, en este caso? Bueno, nosotros apostamos a tener una buena mayoría legislativa. Yo me he sentido hoy en día, en el día, muy contento porque desde temprano hemos visto cómo los equipos de Liberación Nacional fueron los primeros en llegar a las escuelas, en instalar sus toldos, sus banderas, y estoy muy optimista porque la información que recibo es que hay una muy buena afluencia de votantes liberacionistas a las ¿En el urnas. área metropolitana o estamos hablando en general en todo el país? Las 7 provincias. Y eso nos permitiría entonces tener una buena fracción legislativa para volver a poder gobernar teniendo también el control o un importante peso en la Asamblea Legislativa. Don Antonio, ¿usted siente particularmente que logró aglutinar efectivamente a todo liberacionista? Estamos muy optimistas el día de hoy y creo que eso es lo que va, y estoy seguro que eso es lo que van a demostrar los números en la noche. Desde ayer vimos a los diferentes grupos de liberación ya trabajando de la mano, algunos grupos que habían estado distanciados no por los temas de la lucha interna, sino por las diferencias de tantos años entre diferentes grupos locales y ya trabajando juntos. Ayer en las caravanas que hicieron desfilaron juntos y hoy se aprestaban a llegar juntos a las diferentes escuelas. Entonces estoy muy seguro de que vamos a tener a un Liberación Nacional unido llegando a las urnas. Pero con un parlamento posiblemente muy fragmentado, don Antonio. Yo tengo la seguridad de que Liberación Nacional va a tener menos quiebre de voto en este proceso electoral, como lo tuvo el año pasado, hace 4 años, el partido Acción Ciudadana, que ganó las elecciones, pero terminó con una fracción muy pequeña. Estoy convencido de que Liberación Nacional va a obtener el triunfo en las dos papeletas. Don Antonio, hay una pregunta que he planteado prácticamente a todos los candidatos que han estado aquí durante la mañana que tiene que ver con el liderazgo, porque definitivamente después de lo que ocurra y los datos que arroja el Tribunal Supremo de Elecciones, hay una tarea importantísima que tiene que ver con la persona que llega a la presidencia, cómo va a sumar todos estos intereses que hemos visto en discusiones que no necesariamente son de fondo de los problemas nacionales, sino más de polarizados por temas de religión, etcétera, que no digo que no sean importantes, pero que no resuelven necesariamente los temas complicados. Y que sí son importantes realmente, pero hay otros temas que también son importantes. Bueno, yo lo que le digo a los costarricenses es, vean lo que fue el periodo en que yo ejercí la presidencia de la Asamblea Legislativa, un periodo de una altísima productividad, donde nos pusimos de acuerdo a todos los pero partidos. No resolvimos el déficit fiscal tampoco. Bueno, pero es que recuerde que el gobierno retiró la propuesta de empleo público en enero del año pasado y nosotros habíamos puesto como condición que se avanzara en el proyecto de doña Sandra Piz para poder avanzar en el tema fiscal y el gobierno retiró la propuesta durante todo el periodo de sesiones extraordinarias. Para mí no había razón para hacerlo, pero los costarricenses me han visto ejerciendo el liderazgo y la negociación con el resto de las fuerzas políticas. Y mañana es lo primero que estaré haciendo, llamando a los demás partidos políticos para que vayamos buscando los acuerdos en aras de aprovechar los 2 meses o 3 meses que faltan de esta Asamblea Legislativa y para entrar el 1 de mayo con los nuevos diputados con un acuerdo nacional que permita desentrabar el país. Don Antonio, usted ha dicho cosas como, por ejemplo, o ha propuesto temas como los 150.000 empleos, pero con una realidad tan concreta como es un crecimiento económico que no llega al 4% como se tenía esperado. ¿Son realmente factibles esos 150.000 empleos a este nivel de crecimiento de la economía con un déficit fiscal, con una marra de pequeñas empresas para poder realmente operar en el país? Si seguimos con las políticas que ha impulsado este gobierno, no va a ser posible. Prueba de ello es que más bien la mala noticia la recibimos el miércoles cuando se dijo que se perdieron 70.000 empleos, más de 70.000 empleos en esta administración. O sea, hay más de 70.000 familias que ahora no reciben salario producto de esta administración. Claro que con las mismas políticas no lo vamos a hacer. Tenemos que volver a una política donde apoyemos pequeña, mediana, microempresa, donde tomemos fondos de banca para el desarrollo y que no se colocan hoy, los inyectemos a la economía para que podamos generar nuevo crecimiento. Tenemos que aprovechar la red de cuidado, aumentar los hogares en la red de cuidado para que las madres puedan dejar a sus niños cuidados y poder incorporarlas
primero en la capacitación en el INA y después en la fuerza laboral del país. Alternativas las hay. Además, con un gobierno que le dé confianza al sector privado, vamos a recuperar la inversión extranjera que se ha ido del país después de que el presidente dijo que no había capacidad de pagar la deuda interna en una Pero cadena visto una de gran radio y cantidad de empresas televisión. también invirtiendo, don Antonio. Esa es una No, es que realidad, porque la labor, digamos, de la promotora de inversiones, en este caso Cinta, no se detiene con un gobierno. Pero es que no es que la esté. promotora se mueva, sino que cuando el presidente de la República dice en una cadena de radio y televisión en septiembre que no va a poder pagar la deuda, que se ha quedado sin recursos, en las agencias internacionales lo que se dice es Costa Rica entra en morosidad. Y eso para alguien que va a venir a invertir, no va a invertir en un país en donde la economía es endeble. Entonces, sí hubo un error del presidente de haber dicho que el país estaba en esa condición y ha generado una cadena de desconfianza en los organismos internacionales. Pero a ver, don Antonio, usted lleva a don Edgar Ayales, que ya estuvo en gobierno y que conoce muy bien. Y que genera una grandísima confianza. A ver, como economista la gente lo conoce y sabe quién es él, pero también estuvo y fue parte del problema que se quiso resolver y no se resolvió. ¿Y por qué no se resolvió? Porque el Partido Acción Ciudadana le retiró el apoyo al plan fiscal que se tramitó en el gobierno de doña Laura. Porque cuando la Sala Constitucional encontró un defecto en la tramitación, el presidente Mendoza del Partido Acción Ciudadana no quiso seguir con el trámite del proyecto. Y ahí fue cuando murió el plan fiscal. El gobierno de doña Laura aceptó el costo político del trámite, se le dio primer debate y cuando la sala encontró los defectos, el Partido Acción Ciudadana no quiso seguir con la tramitación del proyecto de ley. Don Antonio, disparadores del gasto público, usted lo sabe, aparte de la crítica que se le ha hecho también al gobierno del expresidente Óscar Arias con el famoso plan escudo y todo lo que eso generó. ¿Cómo combatir y cómo hacer más eficiente ese gasto público para no tener un Estado realmente ineficiente, sino que cumpla la labor que tiene que hacer? En el caso del plan escudo, estamos viendo una cara de la moneda, pero la cara más importante de la moneda es que Costa Rica fue el único país que superó la crisis mundial, no nacional, del 2008, sin haber tenido pérdida de empleos y sin haber tenido una devaluación de la moneda. Pero con un Estado muy grande que hoy es ineficiente en muchas áreas. Cada cosa hay que verla en su momento. Había una crisis mundial. Se cayeron las hipotecas en el mercado de hipotecas en los Estados Unidos, se suspendió prácticamente la inversión en turismo y en construcción inmobiliaria y Costa Rica logró pasar adelante. Pero con un enorme déficit hoy, don Antonio. Bueno, pero es que en ese caso hubiera sido peor que Costa Rica hubiera caído en el desempleo, que Costa Rica hubiera perdido el valor de su moneda y hubiéramos llevado el dólar a 700 y dichosamente no fue eso lo que se pasó. Se manejó bien, pero es que es muy difícil manejar en una crisis y esperar que en una crisis todo pueda manejarse como uno quiere. Y desde ese punto de vista, el resultado del manejo del plan escudo fue conveniente para el país. ¿Le asusta a usted evidentemente esta cifra? Pero vea qué interesante. En este gobierno entra con los precios más bajos del petróleo y con las tasas de interés más bajas, con las mejores condiciones internacionales para administrar el país. Cuando estamos hablando del plan escudo, el petróleo andaba cerca de los $100. Ahora el petróleo no ha llegado a los 40. Vea la diferencia del costo país. Y sin embargo, aún con esas dos variables, vean la situación en que nos encontramos. Ahora, ciertamente han sido dos crisis económicas del país, década de los 80, 2008, y realmente Costa Rica, excepto otros países de América Latina, no la ha tenido tan difícil. Bueno, no, la del 80 le tocó a don Luis Alberto Monge levantar el país, ¿verdad? Claro, y lo que eso implicó. Pero logramos reconvertirnos, don Antonio, porque empezamos a trabajar en áreas de atracción de inversiones. ¿Y en cuáles independientemente, a ver, de qué gobiernos, pero lo cierto del caso es que hoy tenemos un déficit que está descontrolado, que ese Banco Central podría llegar a más del 7%. A 8%. 8%. 8%. Imagínense. Sí, por eso hay que cambiar la política económica. Y por eso pero ¿cómo la va a cambiar? Eso tenemos que traer a un gobierno que además de tener un presidente con experiencia y con equipos, que ambas cosas las tenemos en Liberación Nacional, empiece con la reactivación de la economía. Y ahí es donde le digo, creando los 150,000 empleos, apoyando la pequeña, la mediana, la economía no solamente se reactiva con 150,000 empleos. No, pero es el primer paso. Cuando usted empieza a generar empleo, ahí va en cadena. La persona que vende empanadas tiene más gente. Pero ¿cómo llevarlas al sector formal? Porque mucha de esa gente que usted me habla es gente que hoy está en el sector informal, que no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso tenemos una propuesta de que podamos establecer un periodo de enganche en donde tengan las personas que están en la informalidad una especie de periodo de gracia para incorporarse y mientras tanto hacer conciencia de que lo más grave para ellos es salir de la etapa productiva y no tener pensión. Entonces hay que empezar a desarrollar el proceso de enganche, simplificar el país, descentravar el país para que sea mucho más fácil que la gente también monte un negocio. En una de las últimas visitas que hice a Ochomogo de Cartago, me encontré con un empresario emprendedor, un empresario ejemplar,
que acababa de pasar 3 años consiguiendo un permiso para producir un champú para perros. Yo soy de los que impulsaron la ley del bienestar animal, pero no es posible que se dure 3 años en conseguir un permiso para un champú para perros. Y ahí se muere la idea de negocio. Ahí es donde el gobierno tiene que venir con una mentalidad ejecutiva a desentrabar el país y a facilitar que se hagan nuevas inversiones. Don Antonio, alguna gente dice, bueno, con el tema de atracción de inversiones, por ejemplo, no necesariamente es el empleo de calidad que se espera. Pero hay otra realidad. Hay empresas de alta tecnología que sí tienen una buena cantidad de trabajadores. Que es una afirmación injusta, porque cada persona que la dijo John Vega hoy en la mañana, de hecho, del Partido de Trabajadores. Ya me dijo quién la dijo. John Vega, por supuesto. John Vega preferiría que aquí no venga inversión extranjera, que más bien hubieran conflictos sociales y tener más sindicatos. No sindicatos en el buen sentido de la palabra, sino para tener choques. Pero pregúntele a los muchachos que hoy trabajan en Baxter, que hoy trabajan en Intel, si ellos preferirían que esas empresas no estuvieran. ¿Cuál va a ser su política ahí, don Antonio? Apertura total, atracción de más inversiones, promoción de trasladar buena parte de estas empresas del área metropolitana a las zonas rurales. Ojalá vayamos a Barranca. Pero eso se ha querido hacer y no se ha logrado con éxito. Sí, porque ha faltado desde esa perspectiva una visión mucho más ejecutiva de que el gobierno... ¿De quién ha faltado esa visión? De que el gobierno se mueva por darle los incentivos a las empresas, por ayudar con la infraestructura, porque si usted no tiene carretera, de ahí menos se van a ir, ¿verdad? Entonces viene de la mano la infraestructura, la política cambiaria, el eliminar requisitos y el facilitar que además exista confianza. Esa palabra es mágica, confianza. Y este gobierno no le da confianza al país. Es que el país ya no le da confianza a los inversionistas, don Antonio, porque cuando, a ver, si uno lleva el tema de quién genera confianza, evidentemente, cuando se escoja un presidente, eso va a ser fundamental, el equipo de trabajo que tenga detrás para poder sostener los retos que hoy el país tiene. Pero ciertamente también Costa Rica ha perdido mucha de esa credibilidad en mercados internacionales que están monitoreando lo que pueda pasar acá. Bueno, pero usted ha leído lo que dicen los mercados internacionales. ¿Cuál es el candidato que les da confianza? Antonio Álvarez de Santi, con nombres y apellidos. Y han dicho no les da confianza las otras opciones. Antonio Álvarez de Santi es el único que ha tenido una propuesta que a los ojos de los organismos internacionales es una propuesta consistente para poder sacar a Costa Rica adelante. Pero si eso estuviese así, don Antonio, ¿estaría usted, digamos, de primeros lugares en las encuestas? De hecho estoy, pero además esos organismos no está. En la última del CIEP no estaba usted, digamos, en primer lugar. Bueno, en la última del CIEP, pero es la única de las 4 encuestas que se publican en que yo no estoy en primer lugar. Y puede revisar los programas aquí de Noticias Repretel. No, me los conozco. En las otras 3 encuestas estaba en primer lugar. Pero en todo caso, le repito, hoy vamos a elegir el presidente y este tipo de valoraciones son las que tienen que hacer los costarricenses. ¿Cuál es el presidente que le puede dar confianza al país para atraer inversión extranjera? ¿Y cuál es el presidente que tiene la madurez, la estabilidad emocional, muy importante, vimos los debates, ¿verdad? La estabilidad emocional y además la visión y los equipos para sacar adelante a Costa Rica. ¿Y por qué lo dice? Porque el enojo no es bueno. No, es que usted sabe que hay que ser muy equilibrado. En realidad, usted no se enojaría en el gobierno. El que se enoja pierde, ¿verdad? Ajá. Hay que hablar con todo el mundo y usted no se puede enojar. Okay. Tiene que lidiar con muchos sectores. Hay que ser sereno, hay que ser ecuánime. ¿Cómo ve? Ojalá uno todo lo pudiera... No, ojalá no, pero que se arregle a gritos. Muy bien. Nada. Bueno, don Antonio, lo veo bien optimista también en esta fiesta electoral. Bueno, muy contento. Ha sido un periodo larguísimo de lucha familiar. Nuria ha estado conmigo a la par, luchando para que podamos convencer a las mujeres de que tenemos propuestas para empoderarlas, de que venimos con la red de cuidado, que es muy importante, de que venimos con la red de cuidado para los adultos mayores y creo que hoy vamos a ver los frutos.